Tenemos ahora problemas de aplicación del módulo de un vector, donde nosotros vamos a ver cómo podemos aplicar el cálculo del módulo de un vector a la resolución de problemas que podríamos encontrar en la vida diaria o usualmente en la materia de física. En este caso tenemos un balón que va a ser lanzado desde el origen del plano cartesiano, es decir, desde el cero, y va a llegar hasta un punto determinado. Entonces vamos a lanzar ese balón, por ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, al bicho que le va a pegar, entonces va el bicho ahí, se prepara el bicho, le pega al bicho y ¡qué elegancia! Ese balón fue lanzado desde el punto cero y llegó hasta el punto que vemos en pantalla. En el plano cartesiano sería el punto 6,8. En su recorrido, ese balón describió un vector, al que nosotros vamos a llamar vector de desplazamiento, que es esa flecha verde que tenemos allí. ¿Por qué la R? La R, porque usualmente el vector de desplazamiento en física se lo escribe con la letra R. Bien, entonces tenemos un vector que se dibujó desde el origen hasta el punto 6,8. Y nosotros sabemos que cuando dibujamos un vector utilizando únicamente un punto y el origen, ya no tenemos que calcular las componentes, porque directamente el ejercicio nos la está dando. ¿Cuál sería la componente en X? El valor en X del punto. ¿Y cuál sería la componente en Y? El valor en Y del punto. Pero de todas maneras tenemos que graficarlas en el plano cartesiano. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El ejercicio nos dice que ese balón se ubica en ese punto, 6,8. Es decir, a 6 metros hacia la derecha, es decir, esta flecha que vemos acá, 6 metros hacia la derecha del punto de partida, y por lo tanto la componente, como va hacia la derecha, va a tener un valor positivo, y desde 0 hasta 6 hay 6 unidades, por lo tanto la componente en X va a ser 6 positivo, ya nos la daba el ejercicio acá en el punto. Ahora, ¿cuál será la componente en Y? El ejercicio nos dice que se ubica a 8 metros hacia arriba del origen. Como sabemos, si el vector va hacia arriba, entonces la componente va a ser positiva, y desde 0 a 8 hay 8 unidades, por lo tanto la componente en Y va a tener un valor de 8 positivo. Lo vuelvo a recordar, el ejercicio ya nos lo estaba dando, es decir, 6 para la componente en X y 8 para la componente en Y. Hay que recordar esto, cuando tenemos dos puntos, entonces sí tenemos que calcular el valor de las componentes, pero cuando nos dan únicamente un punto, y si específicamente nos dicen que parte del origen, entonces ya no tenemos que calcularlo. Bien, ahora, nos piden ahora calcular cuántos metros se desplazó ese balón desde que fue lanzado, es decir, desde el punto 0 hasta que llegó a este punto 6,8. Ahora, recordemos que eso de allí se calcula utilizando el módulo del vector. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el módulo de un vector equivale a la dimensión de la magnitud de ese vector. Es decir, si este vector es distancia, como es en este ejemplo, entonces mientras más grande sea ese vector, más distancia vamos a tener, es decir, más metros vamos a tener. Por el contrario, si el vector fuera más pequeño, mientras más pequeño sea, menos metros va a tener ese vector. ¿Cómo lo puedo calcular yo? Como ya sabemos y como ya lo hemos hecho antes, utilizando el teorema de Pitágoras, que es el que tenemos allí en pantalla. Entonces, siempre que vayamos a calcular el módulo de un vector, tenemos que colocar el módulo en valor absoluto, porque siempre nos va a dar un valor positivo, aunque las componentes sean negativas. Eso ya lo hemos dicho antes. Entonces, en esta fórmula yo voy a reemplazar primero que nada el vector, en este caso es R. Si tuviera otro nombre le pusiera otro nombre, y aquí voy a poner el valor de la componente en X y de la componente en Y. Si yo reemplazo, voy a tener lo siguiente: me quedará 6 al cuadrado y 8 al cuadrado, que me darían 36 y 64 respectivamente. Ahora, si yo sumo 36 más 64 me da 100, y si le calculo la raíz cuadrada de 100, voy a obtener un valor de 10 metros. Es decir, que ese balón, desde que fue lanzado hasta que llegó a este punto, recorrió 10 metros, se desplazó 10 metros. Entonces recuerden que este valor de 10 metros es el valor de este vector verde. Si ese vector fuera más pequeño, este valor no sería de 10 metros, probablemente sería un valor inferior. Entonces, por eso decíamos nosotros en clases que entre más grande sea el vector, mayor va a ser su magnitud.
Bien, entonces así es como nosotros podemos aplicar el módulo de un vector a ejercicios prácticos o a problemas de aplicación como les estoy diciendo ahora. Este principio de aquí del módulo podemos aplicar a diferentes tipos de ejercicios. En este caso fue uno de desplazamiento, pero podríamos utilizar otros ejemplos en física, como por ejemplo de fuerza, de velocidad y otros ejemplos. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos a quedar hasta aquí y vamos a seguir revisando esto en clase.